Saludos oyentes de radio, gracias por escucharnos en la noche de este viernes 27 de septiembre del año 2024. Hay que reconocer el enorme mérito que tiene Pedro Sánchez por seguir teniendo votantes en las comunidades autónomas que no son Cataluña. Porque con todo lo que hace para despreciar al resto de comunidades autónomas que no son Cataluña, con todo lo que dice para despreciar al resto de españoles que no viven en la comunidad autónoma de Cataluña y que no son independentistas, y todavía hay que reconocer, y no es porque lo diga Tezanos, es que las evidencias son las que son, que sigue teniendo votantes en, por ejemplo, Asturias, Cantabria, Extremadura, Andalucía, la Comunidad Valenciana, La Rioja, incluso Madrid. ¿Recuerdan que el pasado miércoles nuestro presidente reconoció sin ningún pudor y sin ningún rubor desde Nueva York que va a esperar a que Esquerra Republicana y Junts celebren sus congresos y a que voten los 5.000 de Esquerra y los 5.000 militantes de Junts para entonces gobernar España? Porque él no hace política en el vacío. Pues oye, que no es solo con los presupuestos generales del Estado. Que hoy Pedro Sánchez, en esto que hace los viernes para entretenerse, porque ya no le quedan etarras que soltar o que acercar al País Vasco, entonces antes eran los viernes basura y ahora son los viernes, no sé cómo calificarlo, tomadura de pelo. Porque todos los viernes Pedro Sánchez se está reuniendo con presidentes autonómicos para explicarles que lo del cuponazo fiscal a Cataluña, que no es tanta suerte para Puigdemont y Esquerra. No, que es una cosa singular, como explicó ayer María Jesús Montero, que algunos lo podrán llamar cuponazo, cuponazo no dijo, concierto económico singular, y que otros lo podrán llamar financiación autonómica singular, que depende de cada uno, como los datos de la vivienda, depende de los datos que cojas, dijo Isabel Rodríguez. Sánchez dice que hay un 3% de vivienda pública, ella dice que hay un 1,5 o 2, depende de los datos. Bueno, pues hoy, en esa ronda de reuniones con presidentes autonómicos, excepto el de Cataluña, porque Salvador Illa no tiene por qué estar en esa ronda de reuniones porque a él le recibe en Lanzarote, en el palacio que tiene adjudicado el presidente, donde también se ve con Zapatero, pues hoy ha recibido al presidente de Murcia, al presidente de La Rioja, a la presidenta de Cantabria y al presidente de Asturias. Ahora les diré lo que ha dicho el de Asturias, porque al ser el socialista Barbón, pues había más expectación. Pero tenemos que empezar escuchando lo que ha dicho la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, porque a la salida de su cita en Moncloa nos ha dado este detalle que desconocíamos. Efectivamente, cuando hemos hablado de conferencia de presidentes, le he dicho, presidente, dijiste a través de los medios de comunicación que iba a ser en Cantabria. No tengo ninguna constancia ni ninguna convocatoria oficial y le puedo decir que el presidente me ha dicho que esa conferencia de presidentes será en Cantabria y cuando le he preguntado en la fecha aproximada, me ha dicho que tiene la idea para que pueda estar bien preparada, que pudiera ser a principios del mes de diciembre. Qué curioso, ¿verdad? Porque Pedro Sánchez nos dijo que a la vuelta del verano, cerca del mes de septiembre, se iba a celebrar la conferencia de presidentes. Tengo el corte preparado, pero yo creo que es que ¿para qué lo vamos a meter? Además son 45 segundos y lo de septiembre lo dice al final. Nos lo ahorramos, Isaac, nos lo ahorramos, porque ya incluso a nosotros nos cansa la fonoteca de Pedro Sánchez. Pero vamos, que nadie me podrá desmentir, que Pedro Sánchez dijo que esa conferencia, que no se celebra
desde marzo de 2022, porque Sánchez, el regenerador de la política, el que ha llevado al Consejo de Ministros un plan para regenerar la democracia española, para que se celebre el debate sobre el Estado de la Nación, es él el que no lo convoca. Y la conferencia de presidentes desde marzo del 22. Como llegó la pandemia en el 20, aquello se suspendió y dijo, pues ¿para qué? Pues él dijo que se iba a celebrar cerca de septiembre. Y ahora le dice a la presidenta de Cantabria que se va a celebrar en diciembre. ¿Qué habrá pasado ya en diciembre? Pues el Congreso de Esquerra Republicana y el Congreso de Junts. O, cronológicamente, el Congreso de Junts, que es ahora en octubre, y el Congreso de Esquerra Republicana, que es a finales de noviembre. Así que cuando ya podamos los españoles tener un gobierno que nos gobierne, entonces se reúne la conferencia de presidentes. Un periodista le ha preguntado al ministro de Política Territorial, al socialista canario Ángel Víctor Torres, si podría confirmar lo que ha dicho la presidenta de Cantabria sobre la fecha. Escuchen. Sobre la conferencia de presidentes, a ver si nos puede aclarar una cuestión. La presidenta de Cantabria ha dicho que el presidente mismo le ha dicho que la intención del presidente es que se celebre a principios de diciembre. No sé si usted nos puede confirmar esto o nos puede dar algún detalle más sobre cuándo o qué intención tiene el Gobierno sobre la fecha de esa celebración. Antes del 23 de julio anunciamos que se convocaría en septiembre. Así se lo comuniqué al portavoz del Partido Popular. La conferencia de presidentes no se puede convocar hoy sin más. Tiene un protocolo, tiene una manera de ser convocada y hay unas comisiones preparatorias previas. Y la fecha es el 28 de octubre. Ya está convocada, será en Madrid y vendrán los consejeros. Ahí analizaremos las cuestiones, expondremos los puntos del orden del día, luego tiene un plazo para ser convocada y termina convocando el presidente. Yo no he estado en esa reunión directa entre el presidente y la presidenta de Cantabria, que parece que sugería que podía ser en esa fecha. Ya cuando tengamos esa fecha se pondrá sobre la mesa. Para que ustedes no se líen, lo que ha dicho que se va a celebrar el 28 de octubre es la reunión donde se prepara la conferencia de presidentes. Y entonces se reúnen el 28 de octubre, dejan pasar los congresos de los separatistas y ya en diciembre, entonces, ya sí se puede reunir con los presidentes de las comunidades autónomas. No hará falta esperar hasta el 28 de octubre para saber de qué quiere hablar Sánchez en la conferencia de presidentes, que como le recordó la semana pasada Juanma Moreno, que es conferencia de presidentes, no conferencia del presidente. Así que tendrán que decidirlo entre todos cuáles son los temas a abordar. Y el 90% de los presentes en esa conferencia lo que querrían es que el presidente le explicara a las comunidades autónomas por qué le va a dar un cuponazo fiscal a Cataluña como el que ya tienen el País Vasco y Navarra. ¿Qué pasa con el resto? Escuchen al ministro Ángel Víctor Torres porque él se lo explica a Madrid, a la Comunidad Valenciana, a Baleares, a los mayores damnificados por el cuponazo catalán. Bueno, si alguien dice es que hay una comunidad que va a recibir más y se la va a quitar a las otras, tú si pides más para tu comunidad, entonces también lo está perdiendo otra. Y la prueba y la realidad es que con Pedro Sánchez en la presidencia del Gobierno de España, todas las comunidades han recibido más, no era así en el pasado. ¿Todas las comunidades han recibido más? Bueno, Madrid más insultos, más amenazas, más ataques y ahora la han tomado con Andalucía. En breve irá a Valencia. Pero es que una cosa es que tú pidas más para tu comunidad y la otra que lo pidas todo. Y si Cataluña ahora mismo está aportando 30.000 millones de euros a una mesa donde luego se reparte el dinero entre los que más tienen, menos tienen, las aportaciones, la solidaridad y demás, y el gobierno le dice a Cataluña que ella, por su cara bonita, en concreto la de Puigdemont y Rufián, puede quitar los 30.000 millones de encima de la mesa, ¿qué van a hacer otras comunidades que no tienen ese montante de dinero? Porque no el territorio, sino los ciudadanos que tributan ahí no tienen unas rentas tan altas. ¿Qué va a hacer, por ejemplo, Asturias? Y no lo digo por
mi querencia a ese trozo de España, sino porque hoy ha pasado por Moncloa el presidente del Principado de Asturias, el socialista Adrián Barbón. A la salida de su reunión con Sánchez, le han preguntado también a Barbón por el sistema de financiación y por comunidades como Asturias, que Barbón cree que está infrafinanciada. Escuchen. El sistema de financiación autonómico es un sistema absolutamente obsoleto, necesita una puesta a punto. El planteamiento de Asturias, además, es que este sistema necesita, lógicamente, de que todas las comunidades están infrafinanciadas, necesitamos más recursos en el sistema y, desde luego, lo que les puedo asegurar es que ahora empieza pues, un trabajo por delante en el que el Gobierno tendrá que plantearnos una propuesta completa o concreta de reforma del sistema de financiación para ser sometido a debate, como saben, en el órgano que corresponde, que es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y la garantía que se me ha dado... Se equivoca Barbón. Donde hay que plantearlo y donde se debate y donde se aprueba es en el Congreso de Esquerra y en el de Junts. Esos son los congresos importantes para Pedro Sánchez. Pero de las declaraciones de Barbón se puede extraer que él no va a apoyar un cuponazo catalán si eso significa una merma en las cuentas públicas, por ejemplo, de Asturias. Y le han preguntado también, pero Barbón ha preferido hacerlo de siempre. No, yo no voy a permitir, ya, pero no va a permitir, y entonces este señor que ha dicho que lo va a hacer, en el turno de preguntas los periodistas se lo planteaban de forma directa. Quería preguntarle si le tranquilizó el presidente del Gobierno con la financiación singular catalana, en el sentido de que, más allá de garantizar recursos para todas las comunidades autónomas, si le desarrolló cuál va a ser la concreción de esa reforma. También si le expresó su malestar por el hecho de que usted discrepara públicamente del concierto económico para Cataluña, dado que usted es uno de los pocos presidentes socialistas, uno de los 4 presidentes socialistas. Malestar ninguno, todo lo contrario, cordialidad máxima y el afecto y el cariño mutuo que lógicamente nos tenemos. Yo, desde luego, es lógico que defienda la posición de Asturias en materia de financiación y él lo entiende perfectamente, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Pero sí me ha dado la garantía, y en este caso lo puedo decir, porque así me lo ha dicho, de que lo que busca es renovar un sistema que está obsoleto y que se fundamenta en más recursos en el sistema. Es decir, que las comunidades no salgan perdiendo. ¿Cómo se va a hacer eso? No me lo ha dicho todavía y, por tanto, yo no puedo decir ni mucho menos porque no hay una propuesta. Esa propuesta se nos hará en su momento. ¿Y cómo cree el presidente de Asturias que va a tener más recursos, por ejemplo, Asturias, si le permiten a Cataluña sacar 30.000 millones de la mesa donde luego se reparten los fondos? ¿Cómo va a conseguir Asturias más dinero? Barbón han visto que cuidado, ¿verdad? Yo no voy a dejar que hagan algo que perjudique a Asturias. Ya, ¿y qué le ha dicho a Sánchez? No, Sánchez me ha dicho que él va a conseguir que estemos todos contentos y yo me lo creo. Ha dicho Adrián Barbón que él no va a proponer que se hable del asunto del cuponazo en la conferencia de presidentes. Total, ¿para qué? Pero que si los gobiernos autonómicos del PP exigen hablar de este asunto, de la financiación y del cupo catalán, él tomará posición. ¿Y cuál será esa posición? Y hablando del cupo catalán, los periodistas también le han hecho esta otra pregunta. Ha dicho que no va a aceptar que algo perjudique a Asturias en la financiación. Sí. ¿Le ha asegurado el presidente que el pacto firmado entre PSC y Esquerra no perjudicaría a Asturias? Y en este sentido, ya aprovecho otra pregunta, la vicepresidenta Montero ha dicho que la cesión en ese sentido de impuestos iría ligado solo al IRPF. ¿Esa cesión le parecería a usted bien? No, vamos a ver, yo siempre digo que hasta que nosotros no tengamos una propuesta concreta, un planteamiento concreto del sistema de financiación y saber a quién se aplica, porque, por ejemplo, esto de la cesión de los tributos, acuérdense cuando los pactos en su día Felipe González o José María Aznar en materia de financiación parecían que al principio era una oferta solo a la Comunidad de Cataluña y luego se extendió, fue una oferta a todas las comunidades autónomas. Bueno, yo lo que quiero saber también es que cuando ya haya un documento y se nos proponga, saber si esa oferta de recaudación es solo a Cataluña o es al conjunto de las comunidades autónomas. No sé si me estoy explicando, ¿no? Entonces, eso todavía no se nos ha dicho, ni mucho menos. Es que yo creo que eso se tiene que definir, lo tiene que definir el Gobierno. ¿Y de qué ha hablado el señor Barbón hoy con Pedro Sánchez? Porque si el señor Barbón no sabe si lo del cuponazo es solo para Cataluña o también va a ser para otras comunidades autónomas, ¿no ha tenido curiosidad por preguntárselo? Porque si el cuponazo
que es solo para Cataluña, ya se lo digo yo, fuera también para otras comunidades o para todas las comunidades, entonces Asturias no sé cómo iba a sobrevivir. Y cuando digo Asturias, digo otras comunidades que necesitan de la aportación, por ejemplo, de la Comunidad de Madrid, de comunidades con mucha población y con población con la renta más alta. Y le preguntaban por el IRPF, y es que María Jesús Montero lo ha anunciado hoy, pero lo ha anunciado a la manera de María Jesús Montero, ¿no? Que supongo que a Esquerra no le habrá hecho mucha gracia porque le ha dado la razón a Puigdemont cuando los de Junts decían ayer, oye, que aquí no ha habido ni cuponazo, ni concierto, ni nada de eso, ni llave de la caja. Bueno, pues hoy María Jesús Montero ha dicho que el gobierno catalán, a partir de el acuerdo con Sánchez, solo va a gestionar la recaudación total del IRPF. ¡Hombre! Solo va a gestionar la recaudación total del IRPF y no del resto de tributos. ¿Y el resto de comunidades autónomas qué pasa? ¿Que son de segunda, que son de tercera? ¿Que cuando queremos hacer saltar la caja por los aires solo la saltan 3? María Jesús Montero. Ahora mismo lo que hay es respecto al IRPF, que es lo que aparece en el acuerdo. Y todo lo que no aparece en el acuerdo no está ni pactado ni decidido, pero lo que ustedes han leído en el acuerdo habla literalmente de una fecha para lo que significa el IRPF y una vocación de que a lo largo de los años, digamos que se tiene la expectativa de poder hacer eso. En esto ha aprendido María Jesús Montero. Como ella conoce a Sánchez, dice, ahora mismo de lo que se habla y veremos a ver a lo largo de los años. O sea, que ahora solo el 100% de la recaudación del IRPF. María Jesús Montero, la misma, decía esto hace un año. Y nunca, en ningún momento, se ha planteado que el Partido Socialista o el Gobierno comparta la cesión del 100% de tributo ni a esta ni a ninguna otra comunidad autónoma. Pero como esta, se han dicho muchas mentiras. Ya. Pues se lo tiene que explicar a Puigdemont y a Esquerra. ¿Qué han dicho los independentistas? Pues que después del IRPF iremos al 100% de los tributos. Lo mismo de siempre. No hay indultos, sí hay indultos. No hay amnistía, sí hay amnistía. No hay cuponazo, sí hay cuponazo. En conversaciones con el diario El Mundo, fuentes de la dirección de Esquerra le han dicho a María Jesús Montero lo de siempre, que se comienza con el IRPF en 2025 y luego viene el resto. Es decir, y en esto no les podrán quitar la razón a los independentistas, que Sánchez y el sanchismo lo niega todo y al final se lo da todo. Y mientras tanto, socialistas como Adrián Barbón vienen a Moncloa y se van de Moncloa con las mismas dudas y las mismas incertidumbres. Y todo por seguir compartiendo el mismo partido. No sé cómo va a conseguir Adrián Barbón cumplir con su palabra de que no permitirá que Asturias salga perjudicada si al que está apoyando es al presidente que está perjudicando al resto de España frente a la comunidad de la que salen los dos partidos que con sus 7 diputados cada uno le mantienen el poder. Ha hablado también García Page, pero nos vamos a ahorrar también el corte, Isaac, porque ayer hubo una votación en el Parlamento de Castilla-La Mancha específica contra el cuponazo y leía el titular de ABC diciendo que Page se negó a votar eso. En fin, Page, Barbón, Page. Son las 8:20, las 7:20 en Canarias. Escuchamos la columna de opinión de Agapito Maestre, Viernes, Cultura, y enseguida Cayetano González y Tomás Cuesta para abordar los asuntos que nos deja la actualidad informativa. No pasan solo por Moncloa, ¿eh? Pido la paz y la palabra. Toros, toreros y público. Arte por todas partes. Hasta en el aire de una plaza de toros hay arte. Una forma de ser altamente civilizada, solo al alcance de quienes tienen sensibilidad estética y moral. Mañana empieza en Madrid la Feria de Otoño. Buenos son los carteles.
Espero con expectación a David Galván y el mano a mano entre Fernando Adrián y Borja Jiménez. Hoy empieza la Feria de San Miguel de Sevilla. Desde aquí hablo. He venido a Sevilla a 2 actos culturales. Uno se llevará a cabo en la universidad y el otro en la Real Maestranza, la bella plaza de toros de Sevilla. Su vínculo, naturalmente, es la tauromaquia. En el primero hablaré sobre toros y cine, o mejor, de los toros en el cine. Y en el segundo participaré como un aficionado más en la primera corrida de la Feria de San Miguel. Castella, Talavante y Daniel Luque. Este último me parece el torero más completo del escalafón, fuera parte, naturalmente, Morante de la Puebla. El acto de la universidad está organizado por la Facultad de Odontología, al frente de la cual está su decano José Luis Gutiérrez Pérez, y el cineclub de la propia universidad que lleva por nombre Antonio Cuadri, el gran director de cine y uno de los hijos del mítico ganadero de Reses Bravas, don Celestino Cuadri. El líder de la iniciativa es Guillermo Machuca Portillo, catedrático de la Facultad de Odontología, quien presentará la celebérrima película de Laidao Bagda, Tarde de Toros, como homenaje al maestro Antonio Bienvenida, a la tauromaquia y al cine. Grandioso pretexto para que los toreros, los filósofos y los universitarios debatan acerca de 2 expresiones de las bellas artes. Yo no sé muy bien qué tienen las 2 en común, pero los más sabios dicen que el concepto de la armonía y la relativización del tiempo son los hilos subterráneos, poéticos, que las hermanan. Podría ser. La noche de Dieter, con Dieter Brandau, en Es Radio.